Los papeles de la herencia descansaban en una pila ordenada sobre mi regazo. La herencia de mi padre, la casa, el negocio, su seguro de vida, todo descrito en un lenguaje legal preciso. Había muerto hacía 3 meses. El abogado de sucesiones dijo que todo era sencillo. Como su única hija, yo heredaba todo. Mi padrastro, Marcus, no lo veía así. Se había casado con mi madre 2 años antes, después del diagnóstico de cáncer de mi padre. En ese entonces, pensé que realmente se preocupaba por ella. Ahora, sentada en la sala con toda la familia reunida, lo entendí de otra manera. Lo justo, dijo Marcus, de pie junto a la chimenea como si estuviera dirigiéndose a una junta directiva, es repartir todo en partes iguales. Tu madre y yo somos una unidad ahora. Mi madre estaba sentada en el sillón, con las manos entrelazadas. No se atrevía a mirarme. El testamento de mi papá es claro, dije en voz baja. Todo es para mí. Hay una disposición aparte para mamá, el condominio en Florida, su coche, dinero en efectivo. La mandíbula de Marcus se tensó. Tu padre escribió ese testamento antes de entender lo que realmente significa la familia. Mi tía se movió incómoda en su silla. Mi primo fingió revisar su celular. Nadie quería estar presente en esa conversación. No voy a cambiar el testamento, dije. No puedo. Ya está en proceso de sucesión. Tú puedes renunciar a la herencia. Marcus sacó su propia carpeta. Hice que un abogado preparara otros documentos. Tú renuncias a tu parte. Pasa automáticamente a tu madre como cónyuge sobreviviente. Refinanciamos, consolidamos. Todos reciben lo que merecen. Lo que merecen. El negocio que mi padre construyó durante 30 años. La casa que compró antes de que yo naciera. El seguro de vida que pagó durante décadas, nombrándome beneficiaria. Necesito pensarlo, dije. ¿Pensar qué? Preguntó Marcus. Mi madre finalmente habló. Marcus ha sido muy bueno con nosotras, contigo. Esto se trata de lealtad familiar. Ahí estaba. Esa frase que llevaba semanas escuchando, lealtad familiar. Como si lealtad significara entregar todo lo que mi padre me dejó. No voy a firmar nada hoy, repetí. El rostro de Marcus se enrojeció. Tal vez necesitas tiempo a solas para pensar en lo que de verdad importa. Hizo un gesto hacia los demás. Salieron rápido, agradecidos de escapar. Mi madre se detuvo en la puerta. Por favor, dijo en voz baja. Solo piénsalo. Luego se fue también. La puerta principal se cerró. Me quedé sola con Marcus. Él cerró con llave. El clic resonó en el silencio repentino. Vamos a arreglar esto ahora, dijo. Mi pulso se aceleró. Debería irme. Siéntate. Algo en su voz me hizo obedecer. Caminó hasta el mueble del bar, sacó una caja de cristal. Dentro había 3 puros. Eligió uno, lo cortó con una guillotina plateada y lo encendió con cuidado deliberado. Tu padre, dijo, aspirando hasta que la punta brilló naranja, te malcrió. Te hizo creer que eras especial, que merecías más que los demás. Él me dejó su herencia. Eso no es. Cállate. Se acercó. Te voy a enseñar lo que realmente significa la lealtad familiar. La punta del puro estaba a centímetros de mi cara. Sentía el calor. Firma los papeles, dijo Marcus, o aprenderás esta lección por las malas. Debí haber corrido. Debí haber gritado. Pero me quedé paralizada, mirando el resplandor naranja, oliendo el humo. No, susurré. Con la mano libre me agarró la muñeca izquierda y me estiró el brazo. Intenté zafarme, pero su agarre era de hierro. Te vas a acordar de esto, dijo. El puro tocó la parte interna de mi antebrazo. El dolor fue inmediato, insoportable. Grité. El olor a carne quemada llenó mis fosas nasales. Mi propia carne. Marcus mantuvo el puro ahí durante 3 segundos. 4. 5. Soltó mi brazo. Lo abracé contra mi pecho, jadeando. Una quemadura circular perfecta ya empezaba a ampollarse. ¿Lista para firmar? No podía hablar. No podía pensar más allá del dolor. Te hice una pregunta. No, logré decir. La furia cruzó su rostro. Agarró mi brazo derecho. Respuesta incorrecta. La segunda quemadura fue en el antebrazo derecho. La misma presión. El mismo cuidado deliberado. Esta vez me sacudí, tratando de liberarme. Él solo apretó más fuerte.
Cuando retiró el puro, estaba sollozando. ¿Ahora sí? Negué con la cabeza, las lágrimas corriendo. Sigo diciendo que no. La tercera quemadura fue otra vez en el brazo izquierdo, a 2 centímetros de la primera. La cuarta, en el derecho. Era metódico. Calculado. Creando un patrón. La lealtad, decía entre cada aplicación, significa sacrificio. Significa poner a la familia primero. 5 quemaduras. 6. Ambos brazos cubiertos de círculos ardientes. El dolor superaba cualquier cosa que hubiera sentido. La vista se me nubló. Última oportunidad, dijo Marcus. Firma los papeles. Diremos que fue un accidente. Algo de la cocina. Nadie tiene que saber. En medio de la agonía, un pensamiento se aclaró. Si firmaba ahora, él ganaba. Si cedía a la tortura, nunca sería libre de él. No, susurré. Levantó el puro otra vez, pero algo en mi cara debió decirle que no iba a romperme. Podía quemar cada centímetro de mi piel y aún así no firmaría. Arrojó el puro a la chimenea. Lárgate. Salí tambaleándome hasta mi coche, sosteniendo ambos brazos. Cada movimiento hacía gritar las quemaduras. Debía haber ido a la policía. En cambio, algún instinto de supervivencia me llevó a la sala de urgencias del hospital. La enfermera de Trill vio mis brazos y llamó de inmediato a un médico. ¿Cómo pasó esto?, preguntó mientras me llevaba a un consultorio. Mi padrastro, dije. Mi voz sonaba lejana, el shock empezaba a instalarse. Quería que firmara unos papeles de herencia. No quise. Su expresión cambió. Alguien vendrá enseguida. En minutos llegó un doctor. No era residente, era el médico titular. Examinó las quemaduras con precisión clínica y tomó fotos desde varios ángulos. Son quemaduras de segundo grado, dijo. De espesor parcial. ¿Ve las ampollas? El patrón es consistente con la aplicación repetida de una fuente de calor cilíndrica. Probablemente un puro. Una enfermera limpió las heridas. Cada toque era una tortura. Me dieron algo para el dolor, pero apenas ayudó. Soy el doctor Harrison, dijo. Me especializo en trauma por quemaduras. Necesito que entienda algo. Por ley, debo reportar esto. Estas lesiones fueron claramente infligidas de manera intencional. Asentí, demasiado agotada para preocuparme por las consecuencias. Dictó notas en su tableta. La paciente presenta 6 quemaduras circulares distintas, 3 en cada antebrazo. Tamaño uniforme, aproximadamente 8 milímetros de diámetro, consistente con aplicación de puro. La profundidad sugiere contacto sostenido de 3 a 5 segundos por quemadura. El patrón indica infligimiento deliberado y metódico. La paciente reporta agresión por parte de su padrastro en el contexto de una disputa por herencia. Apareció una trabajadora social. Luego una detective. Conté la historia 3 veces. Tomaron fotos, midieron las quemaduras, documentaron todo. La detective era una mujer de unos 50 años, ojos amables detrás de lentes de armazón metálico. Esto no es una agresión, dijo. Esto es tortura. Lesiones agravadas, como mínimo. ¿Dónde está su padrastro ahora? En su casa. La casa de mi madre. Vamos a detenerlo esta noche. Usted necesita quedarse aquí. El doctor quiere hospitalizarla para observación. Quemaduras así pueden complicarse. Me dejaron internada. Un cirujano plástico habló de injertos de piel y cicatrices. La trabajadora social regresó con formularios, órdenes de restricción, servicios para víctimas, referencias de terapia. Por la mañana llegó la fiscal. Era más joven de lo que esperaba. Traía una carpeta gruesa y extendió fotos de la escena sobre la mesita del hospital. Estás, dijo, señalando primeros planos de mis brazos. Las van a ver al menos 8 jueces antes de que esto termine. El juez de control ya las vio esta mañana. Su padrastro está detenido sin derecho a fianza. La jueza calificó las quemaduras como sádicas y premeditadas. Ahora sigue el gran jurado, continuó. Ese juez revisará la evidencia médica para decidir la imputación. Luego vendrá el juez del juicio. Esos son 3. Contó con los dedos. Necesitará una orden de restricción. El juez de lo familiar verá estas fotografías. Va a demandarlo civilmente, ¿verdad? Ese es otro juez. El juzgado de sucesiones debe decidir si él tiene algún derecho sobre la herencia.
Ese juez necesita conocer todo el contexto. Si apela, habrá un juez de apelación. Y estoy recomendando que presentemos cargos federales por violación a derechos civiles, tortura bajo la apariencia de autoridad familiar. Un juez federal. Eso hace 8. Me dio vueltas la cabeza. Todo por unos papeles de herencia. Todo porque él la torturó, corrigió. La herencia fue el motivo. Pero estas quemaduras, dijo, señalando mis brazos vendados, son un delito grave. Múltiples delitos graves. El doctor Harrison regresó para revisar mis vendajes. Las quemaduras están sanando como se espera, pero las cicatrices son inevitables. Tendrá marcas permanentes. Evidencia permanente. Exacto, añadió la fiscal. Cada juez verá estas fotos. La defensa no puede alegar accidente ni exageración. El patrón de las quemaduras habla por sí solo. La audiencia inicial fue rápida. Marcus apareció por videollamada desde la cárcel del condado. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme naranja. La jueza negó la fianza sin dudar. La evidencia médica muestra tortura deliberada y sostenida, dijo. 6 quemaduras infligidas de manera metódica, combinadas con un claro motivo financiero y el testimonio de la víctima. Este tribunal considera al acusado un peligro para la comunidad. El abogado de Marcus objetó. La jueza lo ignoró. 2 semanas después, el gran jurado lo imputó por 7 cargos, 6 por lesiones agravadas, 1 por cada quemadura, y 1 más por intento de coerción. La fiscal mostró todas las fotografías. Deliberaron solo 20 minutos. La audiencia de la orden de restricción fue en el juzgado familiar. Otro juez, las mismas fotos. Concedió una orden de 5 años, prohibiendo a Marcus cualquier contacto conmigo o con mis bienes. Estas quemaduras, dijo el juez, examinando las imágenes, muestran un patrón de control y castigo. Esto es violencia familiar en su forma más literal. Mi abogado civil presentó la demanda: daños por agresión, dolor y sufrimiento, gastos médicos y daño emocional. Pedimos $2 millones. El abogado defensor vio las fotografías y de inmediato inició conversaciones para llegar a un acuerdo. La audiencia de sucesión fue crucial. El abogado de Marcus argumentó que él tenía derechos como cónyuge de mi madre, que la ley de bienes mancomunados le daba derecho a la mitad de todo. Mi abogado jugó la carta definitiva: las fotografías de mis brazos, el testimonio médico del doctor Harrison y el informe policial. Su señoría, dijo, el acusado torturó a mi clienta para obligarla a renunciar a su herencia. No puede beneficiarse de su propia conducta criminal. El juez de sucesiones revisó la evidencia, con el rostro serio. El testamento es claro. La hija del causante es la única beneficiaria. El acusado no tiene ningún derecho. Además, remitiré esta evidencia al Colegio de Abogados del Estado. Si el abogado del acusado ayudó a redactar documentos de coerción, eso constituye una violación ética. 6 meses después de aquella noche en la sala, estaba sentada en la oficina de mi abogada revisando ofertas de conciliación. El abogado de Marcus ofrece llegar a un acuerdo por el monto total, $2 millones, dijo. Quiere evitar el juicio. ¿Y el caso penal? El juicio empieza el próximo mes. La fiscal tiene la evidencia médica, tu testimonio y la llamada al 911 que hiciste desde el estacionamiento del hospital. Está muy confiada. Miré mis brazos. Las quemaduras habían sanado, dejando cicatrices circulares y brillantes. 6 marcas permanentes. Las veía todas las mañanas. Cada vez que usaba manga corta, los extraños las notaban. Pero también eran prueba permanente e innegable de lo que Marcus había hecho. La fiscal llamó ayer, continuó mi abogada. La jueza del juicio quiere revisar la evidencia médica primero, en privado. Le preocupa la reacción del jurado. Las fotos son bastante gráficas. 8 jueces, tal como la fiscal lo prometió. Cada uno vio las mismas fotografías. Cada uno llegó a la misma conclusión. ¿Y mi madre? Pregunté. La expresión de mi abogada se suavizó. Pidió el divorcio la semana pasada. Está dispuesta a testificar en su contra. ¿De verdad? Vio las fotografías. La fiscal se las mostró todas. Al parecer no se dio cuenta de que tan grave era hasta que vio la documentación médica. Demasiado tarde, pero aún así. El juicio penal duró 3 días.
El doctor Harrison testificó sobre los patrones de quemaduras y la intencionalidad. La detective explicó el motivo de la herencia. Yo subí al estrado y conté todo. El abogado defensor intentó insinuar que yo misma me había quemado para llamar la atención. Entonces la fiscal mostró las fotografías, la precisión, la uniformidad, el patrón metódico. El jurado deliberó 2 horas. Culpable de todos los cargos. La sentencia se programó para el mes siguiente. La fiscal recomendó 15 años de prisión. Después, en el pasillo del juzgado, me quedé de pie con los brazos descubiertos, a pesar del frío de diciembre. Las cicatrices eran visibles. Ya no intentaba ocultarlas. Mi abogada se acercó. La fiscal federal llamó. Van a presentar cargos la próxima semana: violación de derechos civiles, tortura y coerción. Ese será el 8º juez. ¿Cuánto tiempo enfrentará? Según las guías federales, otros 10 a 15 años, consecutivos a la sentencia estatal. Tendrá casi 70 cuando sea elegible para libertad condicional. A través de la ventana del tribunal vi a Marcus en la mesa de la defensa, con la cabeza entre las manos. Su abogado guardaba los documentos, con expresión derrotada. Pudo haber aceptado el testamento, dije en voz baja. Mi abogada negó con la cabeza. Hombres como él nunca aceptan perder. Por eso la ley tiene que obligarlos. Mi celular vibró. Un mensaje de mi madre: ¿podemos hablar? Lo borré. Tal vez algún día. Hoy no. Hoy tenía una cita con el abogado de sucesiones. El proceso finalmente estaba por cerrarse. La casa, el negocio, el seguro de vida, todo oficialmente mío. Vendí el negocio, me quedé con la casa y usé el dinero del seguro para crear una fundación a nombre de mi padre. Marcus quiso enseñarme sobre la lealtad familiar. En lugar de eso, me enseñó sobre la justicia. Y 8 jueces estuvieron de acuerdo.